Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente, queridos amigos, los saludamos con mucha alegría, con mucho placer, porque este es un encuentro que lo esperamos diariamente. Ustedes y nosotros acá, en Nuevo Tiempo, compartimos un momento especial, basados en la Biblia, la Palabra de Dios, y también complementados con el espíritu de profecía. Esto es, creed en sus profetas. Bienvenidos. Y al dar la bienvenida, también saludamos a quien comparte con nosotros los consejos inspirados, el pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Pastor Eber. Claro que es un gusto estar juntos, estar con tantos amigos que aunque no nos vemos, tenemos un encuentro virtual, pero real, centrado en la palabra todos los días. Hoy con el capítulo 9 del primer libro de Crónicas. En este capítulo 9 está retratando aquellos que volvieron del exilio de Babilonia. Interesante que algunos volvieron pobres, la gran mayoría, y muchos se quedaron en Babilonia porque no querían dejar sus riquezas, no querían dejar. Ellos ya habían construido toda una fortuna, aprovecharon la inteligencia que Dios les daba para hacer riquezas, ¿no? Y entonces eligieron no volver. Muchos luchan con la pobreza y sin embargo a otros los domina la pasión por la riqueza. ¿Qué nos dice Elena White al respecto de este peligro? Elena de White en Profetas y Reyes, página 480 dice: el amor del dinero es la raíz de todos los males. Y dice eso citando a San Pablo cuando escribió a Primera de Timoteo capítulo 6. En esta generación el deseo de ganancias es la pasión absorbente. Con frecuencia las riquezas se obtienen por fraude. Multitudes están luchando con la pobreza, obligadas a trabajar arduamente por un salario ínfimo que no suple siquiera las necesidades primordiales de la vida. El trabajo y las privaciones, sin esperanza de cosas mejores, hacen muy pesada la carga. Agotados y oprimidos, los pobres no saben dónde buscar alivio, y todo esto para que los ricos puedan sufragar su extravagancia o satisfacer su deseo de acumular más riquezas. O sea, no hay problema en tener abundancia de bienes, siempre y cuando se los obtenga legítimamente, de manera honesta e íntegra,
y siempre y cuando no se lo obtenga a expensas de usufructuar o de abusar o de maltratar al semejante. Claro. Y esto también es un peligro. Fue un peligro en la antigüedad y es un peligro actual, ¿no? Sí, claro. Y notamos la diferencia que existe hoy justamente entre los pobres y entre los que tienen dinero. El que tiene dinero quiere más dinero y a veces las oportunidades se van cerrando para los que no tienen. Y vemos esta diferencia claramente en las grandes acumulaciones de capital, ¿no? Que Cada vez hay más gente que tiene menos y cada vez hay menos gente que tiene más. ¿no? Y esa desigualdad, obviamente, Dios la retrata, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estoy recordando la epístola de Santiago, donde hay una reflexión muy fuerte hacia los ricos, incluso hacia la forma como obtuvieron, ¿no? Le han quitado el salario de sus propios obreros, ¿no? Que clama por justicia. Es realmente... Y que ese clamor ha llegado a los oídos de Dios. Sin duda. Pues bien, ¿cómo nos amonesta el Señor al respecto de este asunto de las ganancias obtenidas de una mala manera, tal vez obteniendo la riqueza, oprimiendo a los desprotegidos? ¿Habrá algunas citas más que nos ayuden a poder entender lo que Dios desea en este asunto de las riquezas? Sí, hay, las comparto. El menor desvío de la rectitud quebranta las barreras y prepara el corazón para cometer mayores injusticias. En la medida en que un hombre esté dispuesto a sacar ventajas para sí de las desventajas de otro, se vuelve su alma insensible a la influencia del Espíritu de Dios. La ganancia obtenida a un costo tal es una terrible pérdida. Aún entre los que profesan andar en el temor del Señor, hay quienes siguen todavía la conducta de los nobles de Israel. Por el hecho de que pueden hacerlo, exigen más de lo justo y se vuelven así opresores. Y porque hay avaricia y traición en la vida de los que llevan el nombre de Cristo, porque la Iglesia conserva en sus libros los nombres de aquellos que adquirieron sus posesiones mediante injusticia, se desprecia la religión de Cristo. El despilfarro, las ganancias excesivas, la extorsión, están corrompiendo la fe de muchos y destruyendo su espiritualidad. La Iglesia es en gran medida responsable de los pecados cometidos por sus miembros. Presta su apoyo al mal si no alza la voz contra él. O sea, quien ama a Dios tiene que amar al prójimo. Sin duda. Ahora, el prójimo tiene que hacer su parte para vivir, o sea, no tiene que recibir todo por filantropía, pero tenemos que no dar lugar, ¿no?, a la usura, al despilfarro, a la avaricia, a la opresión, al maltrato, a los abusos. Y infelizmente la sociedad de hoy vive así, ¿no? Cuántas historias hay de trabajos clandestinos, de gente que procura liberar de impuestos, de gente que no paga lo que tiene que pagar, Claro. de gente que está tan necesitada que acepta que hagan con él cualquier plan abusivo. Y ¿sabes qué, Eber? Puede que la sociedad nunca te lo reclame desde el punto de vista de la justicia, porque algunas cosas son tan escondidas que ni todo sale a luz. Sí. Pero tarde o temprano, todos daremos cuenta a Dios. Y de eso también claramente lo dice la Escritura. Gracias, pastor. Me parece que tenía alguna cita más que habla sobre las costumbres del mundo y cómo a veces usamos ese criterio equivocado nosotros, los creyentes. Sí, hay otra declaración que dice: las costumbres del mundo no constituyen el criterio que debe seguir el cristiano. O sea, la iglesia tiene que ser diferente al mundo. Claro. El que cree tiene que actuar diferente de aquel que no cree en nada. Las costumbres del mundo no constituyen el criterio que debe seguir el cristiano. Este último no ha de imitar a aquel en sus prácticas injustas, en su codicia ni en sus extorsiones. Todo acto injusto contra un semejante es una violación de la regla de oro, que dice que lo que hacemos a otros es lo que esperamos que nos hagan a nosotros, Claro. o lo que no hacemos
con el otro es lo que tampoco queremos que nos hagan con nosotros. Todo perjuicio ocasionado a los hijos de Dios se hace contra Cristo mismo en la persona de sus santos. Toda tentativa de aprovecharse de la ignorancia, de la debilidad o de la desgracia de los demás se registra como fraude en el libro mayor del cielo. El que teme verdaderamente a Dios preferirá trabajar noche y día y comer su pan en la pobreza antes que satisfacer un afán de ganancia que oprimiría a la viuda, a los huérfanos o despojaría al extraño de su derecho. Tenemos que ser sumamente cuidadosos porque de paso todas estas situaciones están penadas por las leyes civiles. Claro. La justicia humana también desaprueba estas conductas, pero a veces se las hace con tal malicia que ni todas salen a luz. Pero vamos a dar cuenta de eso delante de Dios. Maltratar a un pequeñito de Dios, toda acción contra un pequeñito de Dios es una acción contra Cristo mismo. Y por supuesto, tarde o temprano rendiremos cuenta. Y hacerlo contra uno de esos pequeños nos hace pasibles de recibir todo el peso de la justicia divina. Totalmente. Como al contrario, dedicarnos a esos pequeñitos como si lo estuviéramos haciendo directamente para Cristo, nos hace también receptores de su gracia y de sus promesas de eternidad. Eso es lo mejor, amigos, actuar con justicia. Tenemos un mensaje importante y volvemos enseguida. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso Hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Gracias por estos consejos, Vivi. Realmente cada momento estamos escuchando, ¿no? Cada día como parte de nuestro programa. Ahora tenemos el momento justo para recibir una invitación también. Solo desafiarlos y desafiarme a que consideremos a nuestro prójimo como un representante del Señor. Lo que hacemos o lo que dejamos de hacer con ellos, lo hacemos o lo dejamos de hacer con el Señor. Y que realmente podamos dar nuestro mejor. Ahora vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender que todo el Evangelio se resume en amarte a ti y amar al prójimo como a nosotros mismos. Que podamos ser sumamente respetuosos de tu palabra y seguir tu mensaje. Y si alguien, alguno o algunos están sufriendo por la injusticia de este mundo, te ruego, Señor, que de alguna manera proveas para él, para ellos, no solo aliento, ánimo, sino también lo que necesita para enfrentar las luchas de la vida. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Es un gusto compartir estos momentos. Nos encontramos el día de mañana.